La gravedad es una fuerza. Yo de verdad me quedo un poco alucinado porque he visto vídeos de divulgación científica, me gusta la ciencia, me gusta la física, me gusta la matemática, soy ingeniero industrial y realmente ayer en concreto vi una exposición muy lúcida de un gran científico español que es físico, doctor en físicas, pero lo que me hizo gracia, que claro, tampoco me gusta a mí, digamos, sacar faltas, es que aludió con que la fuerza de la gravedad. Bueno, vamos a matizar aquí qué es eso de la fuerza de la gravedad. En tiempos de Newton, que fue el descubridor, por decirlo de una manera, de la ley de la gravitación universal, dicen que fue a través de una observación que hizo Robert Hooke sobre, digamos, él dijo más o menos como que había alguna ley que decía como que las masas atraían con la inversa de la distancia al cuadrado. Entonces, hay una serie de pugna entre Newton, el gran listo de la época, que leía la Biblia con devoción y hacía, digamos, más estudios de la Biblia que de la propia producción científica. Hay escritos que dicen que trabajó 1,5 millones de palabras sobre religión y 1 millón solo de ciencia. Pues más o menos viene a decir que efectivamente Robert Hooke le dio la idea de lo de la gravitación universal. O sea, lo de la manzana dicen que fue como una especie de cuento, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos, Newton dedujo que dos masas se atraen con fuerzas centrales, una sobre la otra, fuerzas atractivas, y que eso era una fuerza que era la fuerza de la gravedad. Está denominada en campo escalar como F es igual a G, constante, F es la fuerza, G es la constante de la gravitación universal, por M grande, por M pequeña, partido R cuadrado. Eso es en escalares, ¿vale? Se puede poner en vectores y demás. Y en el instituto se suele efectivamente enseñar como que la fuerza de la gravedad es eso, una fuerza. Lo que me hace gracia es que científicos ya de bastante talla, pues en su divulgación, no reconozcan que realmente la gravedad no es una fuerza, es una interacción. Es decir, desde que tenemos la relatividad de Albert Einstein, que ha sido suficientemente corroborada entre diferentes relojes atómicos, por ejemplo, en el tema de los GPS, que si no sería imposible trabajar ahora mismo con navegadores en los coches, y ha sido también comprobado por el perihelio de mercurio, que lo hizo Arthur Eddington en 1919, donde se corroboró que la teoría estaba en consonancia con el refrendo empírico, pues digamos que se dedujo que la gravedad es el resultado de una interacción que se da entre masa y energía cuando se distorsiona el mallado espacio-tiempo lorentziano. Es decir, el primero dedujo la relatividad especial o restringida en 1905, que abarcaba solamente a casos en los cuales no había aceleración ni gravedad, es decir, a movimientos con velocidad constante sobre sistemas de referencia inerciales. Y luego, posteriormente, al abordar el tema de la gravedad, se dio cuenta que la atracción que existía entre las masas en el universo no se debía a una fuerza. Es decir, esa fuerza es inexistente. Y de hecho, en la ecuación de campo de Albert Einstein, de la relatividad general, en su segundo miembro aparece una T sub mu, sub nu, serían covariantes, que quiere decir que es el sumatorio de una serie de tensores, los cuales involucran tanto al campo gravitatorio como a, por ejemplo, el tensor de Faraday y otros más. Es decir, lo que se conoce como fuerza gravitatoria a nivel de instituto, a nivel de bachilleres, a nivel de gente que estudia a niveles medios, pues dejó de existir. Dejó de existir porque la concepción de, digamos, de lo que ocurre entre dos masas o energías es que existe una curvatura del mallado espacio-tiempo. Y se llama lorentziano o plano porque es la situación que se da en el caso de la relatividad restringida o especial. Es decir, en ese aspecto, cuando primero sacó esa primera aportación de la relatividad, lo que hizo fue ver que el espacio euclídeo, por ejemplo, en R3, X y Z, es un espacio métrico euclídeo, R al cubo, y lo juntó con el tiempo, y ya hizo un cuadrivector. Entonces, de esa manera lo que hizo fue aglutinar
el espacio con el tiempo, en esa relatividad especial, la de 1905, para luego hallar lo que es la curvatura que se ejerce cuando, digamos, una línea DS, una línea, digamos, de recorrido entre dos puntos del espacio-tiempo, de acuerdo a una métrica, pues lo que conlleva es a una deformación del mallado espacio-tiempo plano, que es el que existe cuando solamente, digamos, no hay interacción entre masas, energías próximas. ¿De acuerdo? Entonces, llamar a la gravedad como fuerza dentro del enfoque de la relatividad general es un concepto erróneo y extraviado hoy en día. Es decir, que un profesor de instituto diga que la gravedad es una fuerza me parece bien, pero que una persona con ciencia en sus años, es decir, una persona experimentada, un doctor en físicas, que diga en una exposición pública, por ejemplo, que la fuerza de la gravedad, tal y cual, pues no sé, me da un poco de hilaridad, porque yo soy un ingeniero que tampoco soy especialista en la relatividad, ni soy físico, pero me vengo a referir que por mi cuenta sí que he estudiado y me he dado cuenta que efectivamente pues la gravedad no es una fuerza, es decir, no existen las interacciones gravitatorias como fuerzas, como decía Newton, que eran instantáneas, que por ejemplo la interacción que hacía Plutón con la Tierra era instantánea, pues no, porque tiene una limitación, que es la velocidad de la luz. Y realmente lo de los taquiones, no taquiones, es que ya estaba hablando yo en medio italiano. Los taquiones, pues realmente pues son partículas que dicen que van a más velocidad que la luz y tal igual, pero bueno, de momento eso es una apreciación que se ha observado sencillamente por la ecuación de conversión de la dilatación del tiempo y demás, que si abajo pones 1 menos v partido c al cuadrado, tal, si la v es mayor, pues aparecerían números imaginarios y tal, y parece ser como que eso sería mayor que la luz, la velocidad de la luz, pero de momento los taquiones no han aparecido. Ahora, ya digo, o sea, yo comprendo que, digamos, el espacio-tiempo se curva porque la materia-energía ejerce una interacción entre su propia masa y otra, y eso genera un campo curvado, pero no es una fuerza como tal, es una interacción. ¿De acuerdo? Entonces, la deformación del mallado espacio-tiempo, que bueno, se estudia en base al elemento de línea, de una métrica, tienes primero que sacar una métrica. Por ejemplo, Einstein, pues también, cuando sacó la teoría de la relatividad de 1915, pues pensó que no existía una solución exacta a sus ecuaciones de campo. Bueno, pues resulta que una persona que Schwarzschild, estaba en el frente austriaco, estaba en el frente de guerra, no sé cómo, tuvo inspiración y sacó la métrica de Schwarzschild. Schwarzschild, es que no sé cómo se pronuncia, la verdad es un poco Schwarzschild. Sacó una métrica en la cual una esfera irrotacional y estática, pues era una ecuación de la métrica que salían las ecuaciones exactas cuando se integraban, ¿no? Era una solución exacta. Einstein se quedó un poco asombrado, él pensaba que eso no podía existir, y luego posteriormente pues sacaron otras métricas para estudiar las ecuaciones de campo, para resolver las geodésicas y demás, y salió la métrica de Kerr, que esa es una métrica todavía mucho mejor, porque esa sí que recoge lo que es un agujero negro, recoge una esfera en revolución, etcétera, etcétera. O sea, esa métrica sí que es más, digamos, más exacta, pero resolverla es mucho más difícil. Entonces, de manera computacional sí que se puede resolver, pero de manera analítica, pues digamos que es muy costoso. Entonces, a lo que me vengo a referir es cómo es posible que la gente que divulga ciencia, yo comprendo que, claro, es difícil explicar la diferencia entre lo que era la física newtoniana, la física de la relatividad. Pero, hombre, ya que estamos personas que realmente tienen el título de doctor en físicas, lo que no entiendo es cómo no son capaces de trasvasar la diferencia entre lo que era la mecánica newtoniana, en la cual se hablaba de fuerza de la gravedad, al enfoque relativista, donde realmente la gravedad dejó de ser una fuerza, a ser una interacción, por el resultado de ser debido a una deformación del mallado espacio-tiempo que es creado precisamente por la masa-energía, pero no por ninguna fuerza. Es que la gravedad realmente no es una fuerza. ¿De acuerdo?
Aunque ustedes estudien, o lo hayan estudiado, o lo hayan leído, que la fuerza de la gravedad tal y cual, si ustedes estudian un poco más se darán cuenta que la fuerza de la gravedad no existe. Es una interacción. Bueno, pues si le he resuelto alguna duda sobre algún aspecto de la vida cotidiana, cuando vean a algún profesor decir que la fuerza de la gravedad, le dicen usted, oiga, la gravedad no es una fuerza, ¿eh?